Bueno, pues como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está ahí. Bienvenidos a los que estamos aquí y bienvenidos a los hermanos que nos estén viendo, que nos estarán viendo más adelante. En este día vamos a estar hablando como primera enseñanza o mensaje de este día de inicio de año, un tema que le hemos puesto por título Nadie podrá hacerte frente. Así se titula la enseñanza, el mensaje de este día. Nadie podrá hacerte frente. Y bueno, en este día vamos a estar hablando de uno de los personajes bíblicos más importantes y trascendentales de la palabra de Dios en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que fue Josué. Josué, conocido como el conquistador, ¿verdad? Y dice Jueces, vamos por favor a la primera cita bíblica. A los hermanos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante, les invito a que nos acompañen con sus Biblias. Nos acompañen con sus Biblias, ¿verdad? En la versión que tengan. Nosotros vamos a leer en una versión actualizada de la Nueva Traducción Viviente. Dice Jueces capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice: después de que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que Josué fue uno de los personajes bíblicos más importantes en la vida del pueblo de Dios. Se le conoce como el conquistador. Y Josué fue un hombre muy usado poderosamente por Dios, poderosamente por el Señor, ¿verdad? Para conquistar la tierra prometida que el Señor le había prometido entregarle a Israel. La Biblia dice que cuando Abraham un día se encuentra Abraham con el Señor, ¿verdad? El Señor se le aparece a Abraham, le dice: a ti te voy a dar la tierra que estás viendo, la tierra de Canaán, una tierra en la cual fluye la leche y la miel, o sea, una tierra de abundancia, de prosperidad, de bendición. Te la voy a dar a ti y a tus descendientes, a tu descendencia. Y le advierte: tus descendientes serán esclavos por 400 años, pero después de que se cumpla ese tiempo, yo les entregaré esta tierra. Y bueno, vino Moisés 430 años después para rescatar al pueblo de Israel. Y cuando precisamente Moisés muere, es cuando se levanta como líder. Dios levanta como líder a Josué, conocido como el conquistador, un hombre usado muy poderosamente para conquistar la tierra prometida, esa tierra que dice la Biblia que en la cual abundaría la leche y la miel. Abundaba la leche y la miel, o sea, había prosperidad en todas las cosas, había paz. Aparte de eso, la tierra en la cual iban a entrar era una tierra que ya estaba edificada, ¿verdad? Ya estaba urbanizada, ya había casas, había ciudades, había campos, había trigales, había viñas. Ya todo prácticamente estaba la mesa puesta. El problema era que la gente que vivía ahí era gente muy malvada, perversa, eran asesinos, eran inmorales, eran perversos, asesinaban a los bebés, ¿verdad? A los infantes, ofreciéndolos a los ídolos. Era gente malvada, y por esa razón el Señor fue que los expulsó de esa tierra, ¿verdad? Y usó al pueblo de Israel precisamente para ocupar la tierra y expulsarlos ahí. Y la Biblia nos enseña que esa tierra se encontraba ocupada por 7 naciones cananeas más poderosas que los mismos israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué: así como estuve contigo, ¿verdad? Así como estuve con mi siervo Moisés durante 40 años en el desierto, así estaré contigo todo el tiempo, todo el resto de tu vida, ¿verdad? Para que vayas adelante y ocupes la tierra, lleves al pueblo a ocupar la tierra prometida que yo les he dado, ¿verdad? Que yo les había prometido a sus antepasados. Y la Biblia nos enseña, la historia nos enseña que esa guerra, la guerra de conquista duró 7 años aproximadamente, ¿verdad? Imagínense, 7 años de guerra continua, guerra constante, todos los días en guerra. Y una vez que se acabó la guerra de conquista, tardaron 25 años para acabar de repartir todo el territorio, ¿verdad? Entre las 12 tribus. Y la Biblia nos cuenta que Josué, junto con el pueblo de Israel, derrotaron a 31 reyes de la tierra de Canaán. Imagínense, 31 reyes, 31 ejércitos, 31 guerras aproximadamente, hasta que despojaron toda la tierra, ¿verdad? La dejaron vacía y entonces ellos ocuparon la tierra y ocuparon las casas que ya estaban edificadas, se hicieron cargo de los viñedos que ya estaban ahí, de todo, absolutamente todo, el Señor se los entregó. Aparte de eso, era una tierra
en la cual, ¿verdad?, dice la Biblia que era de montes y de vegas, que bebía el rocío de los cielos, y era algo verdaderamente maravilloso, una tierra cuidada por el Señor, ¿verdad? Ahora bien, decíamos que una vez que Moisés muere, ¿verdad?, una vez que muere antes de toda la tierra prometida, el Señor escoge a Josué, ¿verdad? Y precisamente Josué fue un líder poderoso para hacerle frente a todas las naciones paganas que había en Canaán, ¿verdad? Pero para poder hacer frente a todas esas naciones paganas, a todos esos siete reinos poderosos, ¿verdad?, a todas esas naciones y a los 31 reyes que componían las 7 naciones de Canaán, de la tierra de Canaán, hacía falta algo más que carisma, que inteligencia, que estrategias, que tener un poderío militar, un ejército bien organizado. Hacía falta mucho más que eso, porque eran 7 naciones más numerosas y poderosas que ellas. ¿Qué era lo que hacía falta? Definitivamente lo que hacía falta era el respaldo del Señor, el respaldo de Dios sobre sus vidas. Y en este día quiero basar este mensaje en la escritura que vamos a ver a continuación, que es Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente a los hermanos que nos están viendo. Hermano Salvador, ¿verdad? Dios lo bendiga. Lo pueden leer en la versión que ustedes tengan allá en casa. Y dice la escritura, Josué 1, versículo 1 al 9. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entren en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Otra versión dice: les daré toda la tierra que la planta de sus pies pisen, ¿verdad? Versículo 4: desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Y versículo 5, escuchen lo que dice: nadie podrá hacer frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Esta es una poderosa y tremenda promesa de parte de Dios, ¿verdad? Que todo le dijo: nadie podrá hacer frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. ¿Sí se alcanza a ver de ahí? Sí, y eso sí lo creo ciegamente. No, pero sí se alcanza a ver de ahí. Sí, se alcanza. Okay. Porque a mí una estaba yo leyendo la Biblia, que voy a hacer a Cristo, me dijo mi Dios Padre: no tengas miedo, porque tú vives sola, pero no estás sola. No se preocupe contigo, pero es tu hermano, y me dijo: acuérdate que yo estaré contigo, iré contigo atrás, a la izquierda, a la derecha, y a la derecha. Así es. Y me dio tanto gusto que me puse a llorar 2 horas y media de leer la palabra de Dios. Qué bueno. Me emocioné. Así es. Bueno, esta es una promesa poderosa de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios no solamente en la actualidad podemos decir que no era solamente para Josué solamente, sino para todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para la iglesia que formamos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Es una promesa poderosa que todo el mundo desearía, todo el mundo desea, ¿verdad? Esta promesa de que Dios le dice: nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Versículo 6. Dice: por tanto, ¿verdad? Sé fuerte. Que dice: yo te abandonaré, no te abandonaré, también es cierto y lo creo que se debe de los hijos. Si yo nunca, tu esposo ya tiene años que te abandonó, pero yo no te abandono, nunca te he abandonado, no te abandono ni te abandonaré jamás. Así es. Y otra vez que me suelta a llorar, yo lloro, porque me dio tanto gusto que me había muerto, yo estaba vivo. Has estado todavía de pie, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la lectura bíblica. Dice:
Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíes a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que cubrían sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, porque solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 9 dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y bueno, antes de continuar, antes de hacer un pequeño análisis de este texto bíblico, porque en esto estará basado el mensaje, la enseñanza de este día, quisiera aclarar que en el Nuevo Pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, ahora la vida en Cristo, nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Quien cree en Cristo Jesús ha entregado su vida a Él y vive fielmente, rendido a Él para obedecerle, creer en Él, obedecerle fielmente al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque esa es la voluntad del Padre. Quisiera aclarar que en el Nuevo Pacto la tierra prometida no tiene el mismo sentido ni el mismo significado que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento generalmente la bendición de Dios tenía que ver con las cosas materiales, con lo material. Si el pueblo tenía prosperidad económica, tenía abundancia de bienes, tenía abundancia de grano, abundancia de ganado, ¿verdad? Abundancia de plata y de oro. Eso era el símbolo, ¿verdad? Eso era el símbolo que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Porque cuando el pueblo de Israel se portaba mal, entonces Dios hacía que viniera escasez, viniera sequía, vinieran guerras, viniera pobreza, miseria, esclavitud, cautiverio. Y entonces eso era símbolo, ¿verdad? Era el símbolo de que Dios estaba enojado con ellos. Para nosotros la tierra prometida, los cristianos, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo Jesús como el Mesías Salvador, ¿verdad? A veces cuando escuchamos enseñanzas acerca de poseer la tierra, de la tierra prometida, a veces algunas malas enseñanzas nos han hecho pensar y nos han hecho creer que la tierra prometida principalmente se refiere a lo material, a lo natural, a las riquezas, al poder y a la influencia en el mundo natural, como la meta primordial del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y del reino de los cielos, y no es así. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo la tierra prometida tiene que ver principalmente con el reino de Dios, o sea, con un ámbito espiritual, no tanto con el ámbito natural, ¿verdad? Con el mundo natural, con el mundo terrenal, ¿verdad? Tiene que ver la tierra prometida con el mundo espiritual, con el reino de los cielos. También la tierra prometida tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, con dones espirituales, con la victoria sobre el pecado, ¿verdad? Que el pecado es uno de los principales enemigos del hombre, con la victoria sobre el reino de las tinieblas, ¿verdad? Sobre los demonios, con el éxito en la obra de Dios, con el crecimiento personal y espiritual, ¿verdad? Con el crecimiento y bienestar de la familia, de las relaciones familiares, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Principalmente tiene que ver con lo espiritual. Ahora, regresando a lo que estamos analizando y hablando acerca de Josué, me encanta esta parte, ¿verdad? Porque le dice, el Señor le promete a su siervo Josué, ¿verdad? Ahora el nuevo líder del pueblo de Israel, que le entregaría la tierra prometida, la cual estaba habitada, y le promete que Él siempre estaría con él, y por lo tanto, ¿verdad? Le promete que nadie podría hacerle frente, se le iban a oponer, pero nadie le iba a poder ganar, sino que Él siempre iba a salir victorioso en todas las cosas durante toda su vida, hasta que Él partiera de este mundo, ¿verdad? Él iba a ser exitoso, Él iba a ser un guerrero que iba a triunfar en todas las cosas. Él iba a poder ayudar al pueblo de Israel a entregarle la promesa de Dios, ¿verdad? Que era la tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra en la cual fluía la leche y la miel. Pero si nosotros, como decía ahora, lo aplicamos en la actualidad a este tiempo, a nuestra vida en este tiempo, debemos de aplicarlo principalmente a la vida espiritual, porque nosotros, como parte del pueblo de Dios, la Biblia dice que nosotros ahora en Cristo, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son sí y son amén, ¿verdad? En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén, siempre y cuando seamos fieles y obedientes al Señor Jesucristo, ¿verdad? También eso hay que aclararlo.
Y también nosotros, la palabra de Dios dice que somos coherederos juntamente con Cristo de todas las promesas de Dios, todas las bendiciones prometidas. La palabra de Dios somos coherederos, ¿verdad? De la gracia de Dios. Pero esas promesas tienen que ver principalmente con el ámbito espiritual, con el reino de Dios, con el reino de los cielos. También, claro que tiene que ver con lo material, con lo natural, ¿verdad? Con lo económico a veces también tiene que ver, ¿verdad? Con la salud física. Dios nos promete lo mismo, en este caso, en el caso de Josué, nos promete la victoria, ¿verdad? Contra el pecado, victoria contra las tentaciones, victoria contra las aflicciones, contra las pruebas de fe que a diario enfrentamos o cada cierto tiempo estaremos enfrentando, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de gloria y de victoria que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿verdad? Dios nos promete también la victoria en el ministerio, en la obra de Dios. Y lo más importante que Dios nos promete, que el Señor nos promete, es el respaldo de Dios en toda la obra de nuestras manos, tanto lo espiritual como en lo natural. Nos promete precisamente, como dice ahí en el versículo 5, no vayas ahí porque no está ahí, ¿verdad? La presentación dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Esta es una promesa poderosa, es una promesa hermosa. Los que estamos aquí, no sé si, como tú decías, también tienes promesas de parte de Dios. Yo tengo una promesa que es Isaías 41:10, una promesa de parte de Dios que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Es una de las tantas promesas que al menos yo tengo de parte de Dios, ¿verdad? Pero esta promesa que el Señor le dice, es una promesa maravillosa, porque es una promesa a través de la cual Dios nos promete que siempre donde vayamos, siempre donde estemos, siempre al lugar que nosotros en algún momento tengamos que ir o la situación que tengamos que enfrentar, dice Dios que nadie podrá hacernos frente, ¿verdad? Mientras vivamos, porque Él estará con nosotros para ayudarnos, fortalecernos y darnos la victoria. O sea, que no te harán la guerra. O sea, sí problemas vas a tener, dificultades se te van a presentar, pero la diferencia es que tú siempre vas a salir adelante, siempre vas a salir triunfante y victorioso por el respaldo de Dios. No, eso sí lo creo, porque yo tuve persecuciones y le di la guerra al Espíritu Santo y me dijeron, fue en la Biblia misma, todos estaban perseguidos, eran más de 100 y ya se murieron. Y a lo mejor no querían ver que muerto, se murieron todos y cada uno. Así es, Dios te saca adelante, dice que te hace cabeza y no cola. Pero, como toda promesa de Dios, porque esto es algo muy importante, ¿verdad? A veces leemos la Biblia, incluso recitamos las promesas, las repetimos, lo repetimos, pero toda promesa siempre tiene uno o varios requisitos. El principal requisito siempre será la obediencia, pero en este día, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo al menos en lo personal, ¿verdad? Y creo que todos los que estamos aquí, los hermanos que nos están viendo, bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo, mi hermano Juan de Dios, Sergio Tejeda, hermana Livia, de todos los demás que no me aparecen, ¿verdad? Pero a todos los que nos están viendo, nos estarán viendo. Quiero decirles que esta promesa es una promesa maravillosa que Dios te dice, ¿verdad? Y que está ahí en la palabra de Dios y de la cual nos podemos apropiar, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y Dios dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, ¿verdad? Pero tiene ciertos requisitos. ¿Quién quiere esa promesa de parte de Dios? Yo la quiero. Pero ya la tuve, todos podemos tener todas las promesas de Dios, pero tiene ciertos requisitos. Uno de los primeros requisitos que el Señor le dice, ¿verdad? Le dice a Josué, primero que nada le dice: tienes que ser fuerte y muy valiente. Sé fuerte y muy valiente. Eso está en el versículo 7. La palabra fuerte en el hebreo es la palabra hazak, que significa ser fuerte, sostenerse firmemente, fortalecerse, te Como cuando te dicen: mira, tienes que salir fuera de viaje, ¿verdad? Pero allá vas a estar solo, te tienes que esforzar, te tienes que fortalecer, te tienes que poner duro, ¿verdad? O sea, nada de estar con debilidades, sino tienes que ser fuerte de corazón, ¿verdad? Fuerte de ánimo. Y aparte de eso tienes que ser valiente. La palabra valiente es amatz, que habla de fortaleza física, de estar parado, firme de pie, o mentalmente, ¿verdad? O sea, de tener valor,
de tener aliento, de tener ánimo, de mostrar resolución, o sea, de estar resuelto a hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios te está mandando a hacer, ¿verdad? O las cosas que se te presenta un problema, no ponerte a temblar y a llorar y decir, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios mío, verdad? Sino de ser valiente, ¿verdad? De ser fuerte. Y el Señor le dice, lo primero que tienes que ser para conquistar la tierra prometida y entregársela a este pueblo es ser fuerte y muy valiente. Y a continuación le dice, aparte de ser fuerte y valiente, le dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Y como resultado de eso, el Señor le dice, entonces te irá muy bien en todo lo que hagas. Esto es muy importante porque normalmente, como decía yo, a veces leemos la palabra de Dios y normalmente tendemos a leer las promesas de Dios, ¿verdad? Todo lo que nos agrada, todo lo que nos gusta, ¿verdad? Que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a proteger, que yo estaré contigo, que yo te ayudaré, yo te sostendré, y abriré ríos en los sequedales, ¿verdad? Que nunca tendrás falta de ningún bien, siempre tendrás abundancia de pan, etcétera, etcétera. Y normalmente, como pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre tiende a irse o a buscar las promesas de Dios. Pero Dios le dice, pero también debes de tener cuidado de obedecer todas las instrucciones, o sea, todos los mandamientos, todas las enseñanzas, todas las ordenanzas que te doy, y no te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, porque solo entonces te irá bien en todo lo que hagas. Es muy importante. Otra de las cosas, ¿verdad? Otra de las cosas que es muy importante aclarar, que es muy importante entender y comprender, que para tener el respaldo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para tener esas promesas de Dios, en especial este día, ¿verdad? De que nadie podrá hacernos frente, o sea, nadie podrá contra nosotros, ni el diablo, ni las tentaciones, ni las aflicciones, ni las dificultades, ni los grandes retos que vengan por delante, ¿verdad? Podrán apabullarnos o aplastarnos, sino que seremos adelante. Problemas, saldrá adelante porque Dios me dará los medios. Te dará los medios, pero Dios dice en su palabra que para que eso sea, tenemos que ser, primero que nada, valientes. Número 2, ser obedientes en todo lo que dice en su palabra. ¿Por qué en su palabra? Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, e instruirnos en todo lo que es justo y correcto de parte de Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que dice la Biblia es exactamente lo que Dios quiere que hagamos, que creamos y también que no hagamos, ¿verdad? Las cosas que nos prohíben. Ahora, quiero recalcar nuevamente, ¿verdad?, que tener prosperidad económica no es el sinónimo perfecto de la bendición, de tener la bendición, la gracia, el favor y el amor de Dios sobre nosotros. ¿Es parte de él? Sí, pero normalmente el ser humano, normalmente a veces el cristiano, ¿verdad?, cree que la bendición de Dios tiene que ver como a lo creía el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿verdad?, con la prosperidad económica. No es así, ¿verdad? Porque ¿cuántos no conocemos a gente que está podrida en dinero, ¿verdad?, que tiene muchísimo dinero, tiene muchísima influencia, tiene muchísimo poder, pero tienen unas vidas muy infelices, unas vidas desgraciadas, ¿verdad?, tristes, moral y espiritualmente destruidas, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hay que está podrida en dinero, pero están enfermos, o no tienen paz en su corazón, no tienen felicidad verdadera, no tienen salud, o su familia está destruida, o sus hijos están perdidos en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, ¿verdad? O no pueden disfrutar de un amor verdadero y sincero en sus vidas. Qué importante verdaderamente es que a veces, muchas veces es más importante. Hay gente que dice, yo quisiera ser pobre, yo quisiera tener a lo mejor solamente un plato de frijoles para comer, pero quisiera que la gente me amara, que mis hijos me amaran, que mi esposa me amara, mi esposo me amara, ¿verdad? Mucha gente, yo he escuchado a gente que dice, yo tengo muchísimo dinero, pero ¿de qué me sirve tener todo esto, verdad? Si estoy vacío por dentro, todo el mundo se acerca a mí por interés, ¿verdad? No me aman porque me aman, porque soy yo, sino me aman, no es que me amen, sino que la gente es interesada conmigo, ¿verdad? Porque verdaderamente una de las cosas que la gente más puede desear en su corazón, y es la verdad,
es precisamente poder disfrutar, poder tener un amor sincero de un esposo, de la esposa, de los hijos, de los amigos. Yo quiero preguntar algo. Tú le puedes preguntar a Dios en este momento que me diga si Él me va a buscar a mí. ¿Te va a buscar qué? Me va a buscar a mí como persona. ¿A ti te va a buscar? Dios nos anda buscando todos los días. Lo que Dios quiere es que lo busquemos a Él, nosotros todos los días a Él. No, pero mi esposo me va a buscar. Ok, bueno, eso es algo que no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sé, hace tiempo escuché acerca de una persona que dijo que, yo escuché a una mujer decir, mujeres y hombres, que dijo lo siguiente: yo me di cuenta que cuando Dios sabe que algo te está haciendo daño o te va a hacer más daño, muchas veces lo aparta de ti mejor, ¿verdad? A veces nosotros en nuestro modo de pensar humano pensamos que esa persona a la cual nosotros creemos que nos ama y creemos amar, pensamos que lo mejor es que esté con nosotros aunque nos maltrate, ¿verdad? Pero no es así. Y Dios sabe perfectamente qué es lo que más nos conviene, y muchas veces por eso permite, muchas veces que la gente que nosotros creemos que nos ama y queremos amar, pero que nos lastima y nos hace daño, permite que se vaya para nuestro bienestar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces decíamos que la prosperidad material y económica no es el sinónimo perfecto de tener la bendición verdaderamente, la gracia, el favor y el respaldo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 10, versículo 22. Proverbios 10, versículo 22. Dice que la bendición del Señor es la que enriquece a una persona y Él no le añade tristeza alguna. Escuchen, muchas veces, y no estoy diciendo que el dinero sea malo, que tener propiedades, que tener un buen coche o varios coches, ¿verdad? Que tener un trabajo próspero económicamente hablando, no estoy diciendo que sea malo. Pero lo que es verdaderamente bendición de Dios, bendición del Señor, es aquella que te enriquece en todas las áreas, tanto espiritual, moral, familiarmente, personalmente, ¿verdad? En el amor, en que estés bien con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Y esa bendición que Dios te da, cuando verdaderamente viene de parte de Dios, no te va a añadir ninguna tristeza, no te va a causar pesar alguno, ¿verdad? Porque cuántas veces hay gente que anda, ¿verdad? Anda atrás del dinero, anda atrás de la prosperidad económica, anda atrás de la chuleta, como se dice, ¿verdad? Pero la gente siempre anda afanada, anda angustiada, anda preocupada, ¿verdad? O bien por causa de su trabajo, por causa de la prosperidad económica, la familia ya se le está desbaratando. O se le desbarata. La esposa lo deja, los hijos lo dejan, ¿verdad? ¿Y de qué vale eso? Verdaderamente yo ahora lo veo al paso de los años, al paso de los tiempos, y ciertas cosas pasan en tu vida, te das cuenta que después de Dios no hay cosa nada más importante después de Dios que la familia. Que tu familia esté bien, que tu familia esté en paz, que tu familia esté unida, ¿verdad? Y de ahí para allá, todo lo que demás que Dios te dé es ganancia. Entre esas cosas, el dinero y la prosperidad material. Ahora, no estoy diciendo que hay que ser conformista, que hay que ser flojo, que hay que ser negligente, porque también en el libro de Proverbios Dios dice, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Que aquel que es negligente, que aquel que es perezoso, ¿verdad? Un poco de dormir, un poco de estar cruzado de brazos. Dice entonces, si sigues así, la pobreza, la miseria, te asaltará como hombre armado, ¿verdad? Dios dice en su palabra que debemos de ser diligentes, trabajadores, inteligentes sobre todo, ¿verdad? No desperdiciar el tiempo en tonterías. Ser trabajadores, la Biblia dice también en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que el que es diligente, el que es trabajador, dice, aquel que es diligente, aquel que es trabajador, nunca lo verás entre la gente pobre, ¿verdad? Sino que lo verás delante de los reyes, o sea, lo verás entre la gente, entre el liderazgo, ¿verdad? Una posición encumbrada. Pero el propósito de Dios para la vida del ser humano no es que se afane por las riquezas, por la riqueza material, por la prosperidad material y económica. El propósito de Dios para la vida del hombre es que primero que nada
pueda encontrar el perdón, la salvación y la vida eterna de parte de Dios, que está en quién, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es cierto, porque ayer habló del padre de Rockefeller, que después de tener dinero, con los papeles y volvió a ser más importante. Yo me pregunto, ya no me acuerdo quién fue Rockefeller. David Rockefeller fue, de hecho, se considera como el hombre más rico de todo el mundo, petrolero en Estados Unidos. Ah, vive todavía. No, ya murió, pero quedaron sus hijos, sus descendientes. Dice que fue riquísimo. Dice, mucha gente tiene dinero para dar y compartir, pero no siempre, o sea, no comparte, ¿no? Y él lo hizo Dios más rico, el hombre más rico del mundo, y lo enriqueció más. No se desprende fácilmente y debe tener premio para que nunca estén necesitados del dinero que necesitan, no pensando propiamente, sino en las necesidades. Así es, sí, así es. O sea, definitivamente el propósito de Dios para el ser humano no es la búsqueda de la prosperidad material y económica, sino la búsqueda de precisamente el perdón, la salvación, la vida eterna, de restaurar la relación rota con el hombre, ¿verdad? Cada persona tiene que restaurar su relación con Dios, porque desde que nacemos, la palabra de Dios dice que nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, porque todos nacemos en pecado, y la única forma de restaurar la relación con Dios es a través de la fe obediente en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Efesios 2, 8, 9, dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? No es por hacer buenas obras, no es por tener una religión en específico, sino es por la fe obediente en Cristo Jesús, ¿verdad? Y a partir de ese momento, claro, ¿verdad? Cuando uno empieza una relación con Dios a través de la fidelidad y obediencia en Cristo Jesús, la confianza y la fe en Jesús, a partir de ese momento la relación con Dios se restaura, ¿verdad? Se inicia, se recibe el perdón, la salvación, la vida eterna en esta tierra, y a partir de ese momento, ¿verdad? Empezamos un nuevo camino, somos nuevas criaturas, y a partir de ese momento tenemos que empezar nuevamente, ¿verdad? Empezar una vida diferente, pero de la mano, llevados de la mano de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, dale punto por favor ahí a la presentación. Decía yo que la riqueza principal espiritual a la cual Dios nos llama es la espiritual, ¿verdad? Obviamente irá secundada de lo natural, ¿verdad? De lo material y económico, ¿verdad? Y bueno, cuando alguien está totalmente comprometido con Dios, comprometido con el Señor, ¿verdad? De ser valiente, porque ¿de qué le está diciendo el Señor a Josué que tiene que ser valiente? Primero que nada le está diciendo que tiene que ser valiente y esforzarse para obedecer a su rey, o sea, para obedecer a su Dios. La versión Reina Valera dice: esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey, o sea, para obedecer a Dios. Porque verdaderamente hay que esforzarse, echarle muchas ganas y ser muy valiente para obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sus enseñanzas y mandamientos en medio de este mundo pecador. En medio de este mundo cualquiera puede pecar, cualquiera puede hacer lo que se le dé su regalada gana, cualquiera puede ir en contra de la voluntad de Dios, y no hay problema, eso lo hacemos por naturaleza. Pero cualquiera que quiere obedecer a Dios, que quiere obedecer las enseñanzas, mandamientos, ser como a Dios le agrada y como Dios nos manda, hay que esforzarse mucho y ser muy valiente, estar bien parado, bien firme, porque a veces la obediencia a Dios va en contra de los intereses de la gente del mundo, y a veces por miedo, por temor, mucha gente claudica, ¿verdad? Cae en el pecado por no quedar en mal con el jefe en el trabajo, con el maestro en la escuela, con los familiares en la casa, ¿verdad? Entonces ahí no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, o lo que Dios le dijo: quieres que esté contigo, tienes que esforzarte y ser muy valiente para obedecer lo que te estoy mandando en mi palabra, ¿verdad? Otro requisito para tener la promesa de Dios acerca de que nadie podría hacernos frente a lo largo de toda nuestra vida, porque el Señor estaría con nosotros. Otro requisito se encuentra en el versículo 8 de la porción que acabamos de leer, no vais a ir, ¿verdad? Porque no está. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche,
para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Dios en su palabra, así como a Josué, en este día, ¿verdad? Nosotros nos está indicando, nos está diciendo que debemos de obedecer cada mandato suyo que está en la palabra de Dios, para que entonces Él pueda darnos la victoria, porque eso es claro y eso es evidente. La palabra de Dios enseña que si nosotros somos fieles y obedientes con el Señor, Él estará con nosotros, Él nos dará la victoria y su presencia estará con nosotros y nadie podrá hacernos frente. Pero también es entendible que si el pueblo de Dios no es fiel y obediente, ¿verdad? No se esfuerza, no es firme, no es fiel y obediente para obedecer al Señor en todo lo que dice en su palabra, entonces Él no estará con nosotros e iremos de derrota en derrota y de desgracia en desgracia. Muchas veces a la gente le va mal, no tanto por la maldad del mundo, no tanto por la obra del diablo, sino que nos va mal porque nosotros mismos desobedecemos al Señor, y eso hace que el Señor se aparte de nosotros y vayamos al quebranto, a la victoria, ¿verdad? Pero como dice aquí el Señor, ¿verdad? Estudia constantemente la palabra de Dios, ¿verdad? Es indispensable, es menester estudiar meticulosamente, cuidadosamente. Y estar con sus palabras celosamente, porque ayer tuve un así ligero con las palabras que dice, es que tú, le digo, es que a veces me parece que tú quieres mucho poder, a mí me ha pasado. Ese es el fanatismo, y pensó que yo le iba a seguir a corriente. Le digo, no, discúlpame, pero no es fanatismo, porque a mí me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Así es. Y así he seguido con él y seguiré haciendo, porque inclusive hay gente que se queda así espantada y pone cara de susto y se va corriendo y ya no me hace nada, me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Así es, ok, pero precisamente, bueno, muy bien, pero precisamente como estamos diciendo, ¿verdad? Para que Dios esté con nosotros es indispensable conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no estudiamos su palabra, verdad? La Biblia nos enseña que cada integrante del pueblo de Dios, ¿verdad? Del reino de los cielos, cada persona que se quiera acercar a Dios o que se acerca a Dios, debe de leer su palabra, debe de escudriñarla y ponerla por obra, para que Dios esté contento con él y el Señor esté con él, ¿verdad? Su presencia esté con él, su respaldo esté con él, ¿verdad? Desafortunadamente es algo triste, verdaderamente, y lo decimos con tristeza, pero uno de los defectos, una de las adolescencias más fuertes del pueblo de Dios en la actualidad es precisamente la falta de lectura y estudio bíblico, ¿verdad? Mucha gente tiene la mala costumbre de leer porciones aisladas de la Biblia, de lo que acabo de mencionar, las porciones que le gustan, las porciones que le agradan, pero las cosas que no le agradan, como los mandamientos, las ordenanzas, las prohibiciones que Dios nos pone en su palabra, son cosas que pasamos de largo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer íntegramente su ley, ¿verdad? Todo aquel que puede orar a Dios, ¿verdad? Le puede pedir a Dios, todo el mundo le puede pedir a Dios, pero cuando la gente se niega a obedecer íntegramente su ley, de tapa a tapa lo que Dios dice, entonces el Señor no escucha sus oraciones. Y en el reino de Dios no se puede tener éxito, no se puede tener victoria, ¿verdad? Ni en el reino de Dios, ni en este mundo, más que siendo totalmente fieles y obedientes a Cristo Jesús, a su palabra y a la voluntad de Dios. No, y que nuestra prioridad sea la palabra de Dios, porque hay gente que ya le dicen algo que no es y que sí es, pero que no le quieren dar. Sí, lo que va en contra de la palabra de Dios, que no les Y se gusta. hace como la barquita, entonces ya eso a Dios no le gusta. Hay que darle la prioridad de Dios como cuando dijo, no, es que esa me dijo, no, ningún fanatismo a mí no me puede desenvolver en tu palabra, porque si yo estoy en contra, Dios me ha entendido. Así es. Muy bien. Sí, se enoja la gente. Ahora bien, escuchen, no es una fórmula mágica. Mucha gente piensa que es una fórmula mágica, que si obedezco a la palabra de Dios, ¿verdad? El resultado inmediato, como cuando le metes una moneda a una máquina dispensadora de refrescos, ¿verdad?
O como cuando tecleas una fórmula en un programa ¿cómo se llama? De Excel, o como cuando metes la contraseña para el Wi-Fi, automáticamente se te abre la bendición de Dios, ¿verdad? No es así. Sino que es la obediencia, es la respuesta del corazón de Dios hacia la gente, hacia su pueblo que le obedece, que le ama y que le obedece. ¿Cuál es la mayor muestra de amor a Dios? La obediencia a sus mandamientos. Y cuando Dios ve que la gente le obedece, generalmente, ¿verdad? Generalmente le concede los deseos de su corazón, hasta donde Dios sepa que es conveniente. Porque hay veces que le estamos pidiendo a Dios algo, le estamos pidiendo a Dios algo, le estamos pidiendo a Dios algo, y Dios sabe que no es lo conveniente y no te lo otorga. Y muchas veces la gente se siente con Dios, se enoja, pero Dios sabe por qué no te lo da, ¿verdad? Si somos cristianos, somos creyentes, decimos que dependemos de Dios, que confiamos en Dios y que Él es nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor, debemos de estar conformes con su voluntad. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es un pasaje bíblico muy conocido, ¿verdad? La Biblia dice que el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, un enviado de Satanás, o sea, padecía una enfermedad o padecimiento crónico. Dice, 3 veces le he rogado al Señor, quítame este aguijón de la carne que me está bofeteando, ¿verdad? Este aguijón en la carne. Y el Señor me respondió, bástate mi gracia, ¿verdad? Y mi misericordia. O sea, tú no te preocupes por eso, yo sé por qué lo estoy permitiendo. A ti lo que debes de hacer es estar contento y conforme con mi voluntad, ¿verdad? Ahora bien, otro requisito y uno de los últimos que vamos a estar viendo, le vuelvo a repetir, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Sí? Donde quiera que tú vayas, el Señor está contigo, le dice Josué a Moisés, ¿verdad? Nadie te va a poder hacer frente durante todo el tiempo que estés en guerra, ¿verdad? Con los cananitas, ¿verdad? Hasta que los vayas desplazando, los vayan expulsando, los vayan aniquilando, ¿verdad? Los vayan echando de la tierra prometida para que ustedes posean esa tierra. Nadie te va a poder hacer frente, nadie te va a poder derrotar, porque yo voy a estar contigo, ¿verdad? Pero sé valiente, esfuérzate, estudia diligentemente mi palabra, ponla por obra, ¿verdad? Fielmente todo lo que dice mi palabra. Y le vuelvo a repetir en el versículo 9, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Qué importante no es desanimarse, ¿verdad? Porque a veces en la vida vienen retos, vienen pruebas, vienen tribulaciones, dificultades, todo va muy bien, todo va muy bien, y de momento algo difícil se te presenta, un estorbo se te presenta por delante, ¿verdad? Vas en tu vida espiritual obedeciendo al Señor, creciendo en sabiduría, en conocimiento, en obediencia, y de momento algo pasa. Hay personas que han sufrido tragedias, desgracias, ¿verdad? Se les muere un padre, un hijo, los corren del trabajo, los encarcelan injustamente, etcétera, etcétera. Y a veces mucha gente cristiana, muchos creyentes se desaniman y dicen, no, pues ¿para qué? Si yo estuve buscando a Dios, yo estuve buscando al Señor, yo he sido fiel y obediente, y mira ahora lo que me ha pasado. Pero eso no quiere decir que Dios ya no esté contigo, y esto no quiere decir que Dios no te ame. Es más, eso no quiere decir que tú estés mal, ¿verdad? Son las pruebas necesarias que tiene que haber en la vida para nuestro crecimiento y madurez espiritual, la preparación espiritual en esta vida para la vida eterna, para el mundo de los cielos, el reino celestial, donde pasaremos eternamente nuestra existencia por el resto de la eternidad, ¿verdad? Eso es necesario. Y para eso también es muy necesario ni atemorizarnos, ni desanimarnos en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Yo he conocido gente cristiana que, aparte de que pasa algo, se desaniman, y he conocido gente creyente, gente cristiana, que siempre viven atemorizados por toda su vida, ¿verdad? Tantito les da un resfriado y, ay, ya me dio COVID, ya me voy a morir, ¿verdad? Me van a entubar y me voy a morir, ¿verdad? Empieza con un dolorcito por acá y, ay, ya me está dando un paro cardíaco, ¿verdad? Me va a dar un paro cardíaco, me voy a morir. Pero fíjate que cada cosa que nos hace es importante estar en contacto con la palabra de Dios, porque hace tiempo yo conocí un neurochivo y espero que esté, si no, pues a subir ese problema, porque la ejercicio y me dice la Biblia, tú dices ese hombre está muy loco, ¿qué es más importante? ¿La obediencia de Dios, la palabra de Dios, o la locura de ese hombre que se muere?
Sí, sí, sí. Dije yo, Señor, oriéntame, ayúdame que haga. No vale nada tu acuerdo frente a la palabra de Dios. La Biblia dice que vale la belleza y engañosa la hermosura, ¿verdad? Que la esposa o el esposo que vale la pena es el que teme al Señor. Porque la palabra de Dios te va a salir adelante, te va a sacar adelante. Ese hombre te utilizaría un día y al rato ya no encuentra tu toma. Eso es real porque así me pasó. Así es. Y entonces yo llegué y creo de la verdad que así le dije al Señor, digo, ahora Señor, conocible. Y luego cuando mi esposo dije, es que me siento feliz porque mi esposo no está conmigo. Es que todavía no es el momento, no está en conversión y no Así tiene es. caso que te pongas triste, ni que yo espero, como quien dice, espérate a que Dios quiere, si no, pues ya. Dios sabe lo que hace con nuestras vidas, ¿no? Nosotros debemos de hacer lo que debemos de hacer y dejar que Dios haga lo que Él quiere. Y dejé de sentirme triste. Frustrada. De que no tengo por qué tener una conclusión de saber que Dios está conmigo. No sabe por estar. Dios sabe cuándo me lo va a dar si es que lo permite, así será, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar con esto. Estábamos diciendo, ¿verdad?, que hay gente que vive, gente cristiana que siempre vive atemorizado por toda su vida, siempre tienen temor, ¿verdad? Y desafortunadamente el temor, cuando la gente es temerosa, es medrosa, ¿verdad? Se acobarda fácilmente. Eso les va a hacer desconfiar de Dios y los va a hacer alejarse del Señor, ¿verdad? Y por ende seremos derrotados si nosotros somos temerosos. Por eso es que Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? No te atemorices, no te achiques, no te acobardes, ¿verdad? Porque verdaderamente a Josué, como acabamos de ver, le esperaban 7 años de guerra constante. Imagínense lo que es estar en una guerra de 7 años constantemente, todos los días, y una cosa muy importante. El pueblo de Israel comparado con la gente que vivía ahí, ¿verdad? El número del pueblo de Israel comparado con el número de los habitantes de la tierra de Canaán era inferior, aproximadamente unas 10 veces menor. Cualquier ejército, ¿verdad?, cualquier general, ¿verdad?, dice, ¿cómo voy a poder con un ejército de 10 veces menor que los ejércitos de mis enemigos? Nadie. Por eso le dice, tú no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo los voy a derrotar. Ustedes tienen que ir a la batalla, a la guerra, sí, pero yo soy el que los voy a derrotar a los cananeos y yo les voy a entregar la tierra prometida. Por lo tanto, no te atemorices, no les tengas miedo, que no te espante, que no te impacte el número de ellos, porque eso se los dice antes de que entraran a la tierra prometida, cuando estaban en los campos de Moab. Le dicen, no te atemorices por las ciudades amuralladas, ¿verdad? No te atemorices por el número de sus ejércitos, no te atemorices por el número de sus carros de guerra, de sus caballos, de sus soldados, no te atemorices por nada de eso, porque yo voy a estar contigo. Y verdaderamente, ¿verdad?, verdaderamente para que el Señor esté con nosotros y se cumpla su promesa de que nadie podrá hacernos frente en toda nuestra vida, nosotros debemos de estar firmes, constantemente firmes con el Señor, ¿verdad?, apegados a Él y no alejarnos de Él, porque si no, entonces Él no podrá cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque lo habremos abandonado. El mayor obstáculo que pueda haber en la vida de la gente, en la vida de las personas, está siempre en la mente, y ese es precisamente el temor y la incertidumbre, la falta de fe y confianza en Dios, en Cristo Jesús. Pero nosotros, los que conocemos de Dios, los que hemos conocido al Señor a través de la vida, a lo largo del tiempo que llevamos de caminar con Cristo, tenemos la plena certeza y lo sabemos, que si somos fieles y obedientes a Él en su palabra, en obediencia a Él en su palabra y en permanecer firmes confiando en Él, Él siempre estará con nosotros y nos va a apoyar en todas las cosas en nuestras vidas y nos ayudará a que todo nos salga bien. A veces no como nosotros queremos, pero sí que nos salgan bien las cosas, porque a veces la Biblia dice que el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Dónde dice eso? En el libro de Proverbios. Ese no es un dicho de la abuelita Chana, eso es un dicho bíblico que dice el hombre propone, pero Dios es el que dispone, así dice Proverbios. ¿Sí? Pero desafortunadamente cuando la gente desconfía, escuchen, desconfía del amor, desconfía de la gracia y la misericordia del Señor,
porque a veces el hombre tiende a desconfiar. Dice, no, ¿cómo es que Dios me va a ayudar en esto? O sea, es un problema muy grande para mí, es una dificultad muy grande, es un reto muy grande. Para Dios, ¿verdad? La gente por naturaleza tiende a ser miedosa, temerosa, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y cuando la gente desconfía de Dios y de su misericordia, viceversa, ¿verdad? Tienen temor, entonces la gente se va a dejar de Dios, lo va a abandonar y entonces vamos a caer en la ruina, en la infelicidad y el estancamiento. Mucha gente no avanza en su vida, en todas las cosas, principalmente por miedo, por temor, se estancan. Ahí no pasan de perico perro, como se dice, porque tienen miedo, tienen temor, ¿verdad? Y dicen que para muestra un botón, ¿verdad? Cuando alguien lo ves estancado, dices que es creyente, ¿verdad? Que es cristiano, dices, esta es una persona temerosa que no confía en Dios. Ahora, tampoco estoy hablando de ser temerario, ¿verdad? De ser tonto, de ser insensato, de ser alocado, de tentar a Dios. Como unas misioneras, un caso real, ¿verdad? Unas misioneras que fueron a una misión, ¿verdad? Ya a un lugar alejado y había un río. Y entonces se dieron cuenta, se enteraron que estaba creciendo el río, ¿verdad? Que venía la creciente y dijeron, bueno, pues si el Señor está con nosotros, nosotras podremos atravesar este río y el Señor nos guardará y nos protegerá, ¿verdad? Las muchachitas le dijeron a la gente de los lugareños, no se vayan a meter al río, ¿verdad? Porque va a venir, viene la corriente, está creciendo el río y se las va a llevar. Dijeron, no, nosotros somos siervas del Señor, somos cristianas, ¿verdad? Que confiamos en Él. Se metieron al río y la creciente se las llevó y se ahogaron a las muchachitas. No hay que tentar a Dios tampoco. No hay que ser alocado, no hay que ser insensato. Hay que pensar bien las cosas, hay que ser sabio, prudente, ¿verdad? Pero bueno, en este día, gracias a Dios por el ejemplo de Josué, ¿verdad? Que lo podemos tomar como ejemplo para nuestras vidas, gracias a que Josué fue valiente, se esforzó en todo, en obedecer a su Dios, en todo su palabra, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con su palabra, en escudriñar su palabra todos los días, en saber lo que le agradaba al Señor, lo que no le agradaba, y ponerlo por obra, ¿verdad? Y que nunca se atemorizó, sino que puso plenamente su fe, su esperanza y su confianza en el infinito amor, en la gloria y el poder de Dios. Fue que el pueblo de Israel lograron conquistar la tierra prometida y se le entregaron a sus hijos también, ¿verdad? Porque escuchen, muchas veces la buena fortuna que pueden disfrutar nuestros hijos en la vida, que pueden gozar, depende también muchas veces de la buena relación que los padres tienen con el Señor, ¿verdad? Que tienen con Dios y su obediencia al Señor, su fidelidad. Y eso es cierto también, lo contrario es cierto, que cuando la Biblia dice, ¿verdad? En el libro en Éxodo capítulo 20, dice, porque yo hago misericordias por millares a los que me temen, ¿verdad? Y mantengo mi pacto hasta por 1000 generaciones, dice, pero yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, a los que me aborrecen y no me obedecen. Eso es cierto. Si nosotros somos fieles, obedientes, valientes, ¿verdad? Obedecemos al Señor en todo, permanecemos con Él, el Señor siempre estará con nosotros y nunca nadie podrá hacernos frente en nada. Si nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, debemos de ser como Josué, valientes, esforzados y totalmente fieles y obedientes a su palabra y a su voluntad. Y ya casi para terminar, ¿verdad? Quisiera terminar con esto, una breve reflexión. Quisiera comentar que a lo largo de mi vida he escuchado infinidad de testimonios de hombres y mujeres que han seguido, ¿verdad?, el ejemplo, el camino de Josué, ¿verdad?, en su vida espiritual, en su relación con el Señor Jesucristo. Es cierto que gente que por millares alrededor del mundo podemos escuchar de gente que ha enfrentado grandes batallas, tribulaciones, dificultades, ¿verdad? Pero como se han mantenido firmes en la fe, en la confianza, en la fidelidad y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a la voluntad de Dios, en su palabra, nuestro Padre Celestial, entonces el Señor les ha dado su respaldo y siempre los ha sacado adelante en todas las cosas. Han
enfrentado problemas en sus familias, en la salud, en sus matrimonios, en la lucha contra el pecado, lucha contra el diablo, los demonios. El diablo ha querido derribarlos, ¿verdad? Desbaratarlos, destruirlos. Han enfrentado grandes retos, dificultades en la obra de Dios, en su vida personal, ahora en lo material y lo económico. Pero al ser firmes y obedientes y fieles, el Señor Jesucristo siempre les ha dado la victoria y su mano poderosa ha estado con ellos. Claro, que también lo sabemos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que cuando el pueblo de Dios se ha apartado del Señor, ¿verdad? Se ha apartado de sus caminos, ha seguido falsos dioses, falsas enseñanzas, porque Dios dijo, entre ustedes tengan cuidado porque habrá falsos dioses, habrá ídolos, habrá falsas enseñanzas, falsos profetas, ¿verdad? Tengan cuidado de eso, no se aparten ni a derecha ni a izquierda de lo que dice mi palabra, ¿verdad? Porque si ustedes se van en pos de los dioses falsos, en pos de los falsos profetas, entonces tendrán derrota, tendrán sufrimiento, tendrán pérdidas irreparables. Pero en este día, como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición. Nosotros somos de la gente que se ha comprometido con Cristo Jesús, que en este año 2025, ¿verdad? Es el inicio de este año 2025, nos comprometemos con el Señor para ser firmes, fieles, obedientes en todas las cosas. Iremos adelante. Estamos seguros que el Señor Jesucristo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo estará con nosotros si seguimos el ejemplo de Josué, este gran hombre de Dios, este gran siervo de Dios, este gran líder, al cual Dios le prometió y le dijo: no temas, ¿verdad? Porque yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente a lo largo de toda tu vida mientras estés en esta tierra, ¿verdad? Claro que también no debemos de querer aplicarlo esto principalmente para hacernos prósperos y más ricos este año, porque eso sería caer en la avaricia. Acuérdense que el propósito principal de Dios está enfocado en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia, y entonces todas las demás cosas les serán dadas por añadidura, o sea, como regalo. Si nosotros permanecemos fieles, firmes y obedientes y esforzados en obedecer a nuestro Dios, el Señor nos ayudará y a lo largo de este 2025 saldremos victoriosos en todas las cosas más importantes y trascendentales, empezando con nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Cristo Jesús, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la iglesia y aún en las cosas seculares. Dios es un Dios que quiere llevar a su pueblo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, cuando somos obedientes y fieles como Josué. Pero también debemos entender, y lo vuelvo a recalcar, que cuando somos desobligados, negligentes, perezosos, desobedientes, vendrán grandes tribulaciones y grandes derrotas a nuestras vidas, porque eso es, la Biblia dice en Ezequiel capítulo 18 que el Señor le dará a cada quien lo que merecen sus obras. Al justo se le recompensará por sus buenas obras, o sea, por su obediencia y sus buenas obras, ¿verdad?, de misericordia, pero al malvado se le pagará con la muerte, se le pagará con castigo. Por lo tanto, si somos sabios y prudentes y obedientes, inteligentes, debemos de ser como Josué, ¿verdad? Permanecer firmes y obedientes para que la promesa de Dios, que el Señor dice, no temas, ¿verdad? Yo voy a estar contigo y nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré, ni te abandonaré. Obviamente esa promesa se cumplirá en nuestras vidas a lo largo de este 2025 si cumplimos con los requisitos que Dios nos pone en su palabra. Y bueno, con esto damos por terminado este tiempo, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Tenemos que terminar ya este tiempo. Que bueno, los que estuvimos aquí, espero que esta enseñanza, esta palabra, nos haya sido de bendición, de edificación. Les recomiendo que a lo largo de la semana la estemos digiriendo, ¿verdad? Como primer mensaje, primera enseñanza. Cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús en algún lugar, el Señor está aquí, ¿verdad? El Señor está en medio de nosotros, el Señor está con los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante. Y si a usted, el Señor, amado hermano, hermana, que nos está viendo a través de esta transmisión, nos verá,
el Señor le permite ver esta enseñanza, este mensaje, déjeme decirle que es para usted definitivamente. Recíbalo de parte de Dios, póngalo por obra en su vida, ¿verdad? A lo largo de este 2025, aprópiese de esta promesa. Acuérdese que nadie podrá hacerle frente a lo largo de su vida mientras usted esté en esta tierra. El Señor estará contigo, no le fallará ni le abandonará, siempre y cuando nos esforcemos en ser valientes y obedientes en todo lo que Dios nos manda en su palabra. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, fue bueno el año pasado, ¿verdad? Y le rogamos al Señor que sea bueno con nosotros este año que viene. Señor, en este día te damos muchas gracias. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón por tu misericordia que siempre has tenido con nosotros. Señor Jesús, en este día te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Reconocemos, Señor, que tú eres el único y suficiente Salvador que el Padre ha dado al hombre, al mundo entero, Señor. Reconocemos, como dice tu palabra, que tú eres el único intermediario entre Dios y los hombres. Reconocemos y confesamos, Señor, con nuestros labios que tú, solamente en ti hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Reconocemos, como dice tu palabra, Señor, y tú lo dices, que tú eres el único camino al Padre, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y reconocemos que gracias a ti, Señor, tenemos paz con nuestro Padre, tenemos paz con Dios, gracias a ti, Señor. Tú eres el que nos justifica, tú eres el que nos presenta como justificados, inocentes delante de Dios, Señor, y nosotros confiamos en ti. Y en este año 2025, Señor, te rogamos y te suplicamos que estés con nosotros, que nos ayudes, que extiendas tu mano poderosa, Señor, que no permitas, Señor, que el pecado, Señor, nos agobie, no permitas que el pecado nos arrastre. Te pedimos que este año 2025 nos ayudes para poder estudiar tu palabra fielmente todos los días y sobre todo que nos ayudes a ponerla fielmente por obra, Señor. Cada palabra que está en las Sagradas Escrituras, Señor Jesús, te pedimos tu mano poderosa, Señor, porque creemos que en este año que viene por delante, tú estarás con nosotros y nada podrá hacernos frente mientras vivamos, Señor. Siempre y cuando seamos fieles y obedientes contigo, seamos valientes y esforzados por cumplir tu voluntad, Señor, y siempre y cuando no nos atemoricemos ni nos desanimemos. También te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que este año 2025 sea un año lleno de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de tu compasión, de tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que este año 2025, Señor, también proveas para todas nuestras necesidades, Señor, para todo lo que necesitamos. Y especialmente, Padre, te pedimos por la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros padres, Señor, familiares. Te pedimos por sus vidas, te pedimos que los protejas donde quiera que se encuentren, donde quiera que ellos estén, Señor, en el lugar donde ellos estén. Te pedimos que tu gracia, tu favor y tu misericordia esté con ellos, y te pedimos que tu presencia esté con ellos en medio del lugar de su habitación, Señor. También te rogamos por nuestras vidas, te rogamos que nos ayudes, te rogamos que nos favorezcas, te rogamos que nos bendigas, te rogamos que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, en este año 2025 nos guíe, nos fortalezca, nos instruya, cambie nuestro corazón, quite ese corazón endurecido y empedernido, nos dé un corazón de carne sensible, obediente, Señor, que abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, y sobre todo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, la luz y la verdad de tu palabra, Señor. Sobre todo, quita la terquedad, la dureza, la necedad de nuestro corazón, Señor. Limpia nuestras almas, limpia nuestros espíritus, Señor, de toda cosa inmunda, de todo pecado, toda inmundicia, Señor. El pecado, Señor. Haznos nuevas criaturas este 2025. Fortalécenos, renuévanos, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor, y renueva la firmeza de nuestro espíritu en este año que inicia en estos días, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, muchas gracias a los que estamos aquí, ¿verdad? Por su atención a esta enseñanza, a este mensaje. Y a nuestros amados amigos, hermanos que nos estuvieron viendo y nos estarán viendo, que Dios me los bendiga mucho. El deseo de nuestro corazón es que esta enseñanza les sea de bendición y edificación para este 2025.
póngala por obra, ¿verdad? Y verá que el Señor siempre estará con usted, le ayudará, le fortalecerá, ¿verdad? Que Dios nos los bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica de media semana. Bendiciones y excelente tarde para todos.